Buenas tardes, que Dios los bendiga. Hoy tengo el agrado de compartir nuevamente una palabra con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le vamos a dar lectura en el libro de los Hechos, capítulo 3, a partir del versículo 11. La palabra de Dios dice: discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan y al cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por vuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y acá vamos a empezar a ver a Pedro preguntándole al pueblo por qué estaban poniendo la atención sobre ellos, por el milagro que habían hecho sobre un cojo que había en el pórtico, ¿sí?, de la entrada del templo, una persona que había nacido con dificultades en sus piernas, que no podía caminar, que tenía que ser llevado más de 40 años desde su nacimiento, que estaba postrada, ¿no es cierto? A este le llevaban día a diario a pedir monedas ahí en la entrada, y pasando Juan y Pedro, conocemos cuando le pide monedas a Pedro, y Pedro le responde: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y entonces lo bendice en el nombre de Jesús, y este cobra esa sanidad, es bendecido y cobra la integridad, ¿no es cierto?, de su cuerpo, recupera sus fuerzas, se estiran sus piernas, y este empieza a andar y empieza a alabar a Dios, y entra caminando con ellos, saltando y alabando a Dios en el templo. Ahora el pueblo, atónito, dice que estaban sorprendidos, estaban maravillados por lo que habían visto, por el milagro que habían visto, porque todos conocían la situación de ese hombre. Entonces ellos empezaron, se empezaron, ¿no es cierto?, a amontonar, ¿no es cierto?, empezaron a alabar, empezaron a buscar a Pedro, a exaltar a Pedro y a Juan, empezaron a poner en ellos su mirada, su confianza. Y Pedro en esto es que les dice, viendo esto, Pedro responde al pueblo, le dice, ¿no?, a los que lo empiecen a rodear, a acercársele, y ahí alabarlo seguramente, bueno, cuántas cosas les habrán dicho a ellos, ¿no es cierto?, lo habrán elogiado, lo habrán mirado de una manera especial, se habrán acercado de manera amable, de manera amigable a querer llegarse a ellos. Pero Pedro les respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y este hombre de Dios, el discípulo que había sido partícipe de semejante obra del Señor, no se atribuye a sí mismo el poder de la sanidad y de la bendición que había recibido este hombre, este cojo, sino que le pregunta al pueblo, le hace reflexionar al pueblo por qué buscan poner la confianza en un hombre o en los hombres que representan solamente a Dios. Y esto es bueno tener en cuenta. Esto es en el mensaje de hoy una reseña en lo particular que quiero hacer, porque los hombres que sirven a Dios no se jactan de tener en sí el poder, ni ponen por sobre el nombre de Jesucristo el nombre de sus instituciones, incluso sus propios nombres, porque son temerosos de Dios, porque saben lo que portan, ¿sí?, a través de la fe, pero saben que primeramente es el Señor que debe ser alabado y glorificado y reconocido, porque los milagros no salvan a las personas, sino que es la fe en Jesucristo el que salva a las personas, y a través de la fe es manifestada la gloria de Dios. Por eso los verdaderos hombres y servidores del Señor no van a poner su bandera delante del nombre de Dios como manifestando la importancia de sus denominaciones, como hoy en día está pasando. Si nosotros tenemos el llamado, sentimos, Dios nos ha hablado en este tiempo, entonces tenemos que buscar el verdadero evangelio, la palabra, la sana doctrina, donde se manifieste la palabra de Dios, donde no se distorsione, donde el evangelio sea a través de la sana doctrina, que es confiando en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y como pueblo entonces experimentaremos la gloria y el poder de Dios, porque en Él hay piedad para hacer todas las cosas. En Él está la misericordia, en Él está el poder. No hay nombre mayor que el de Jesucristo, que el poder que tiene Jesucristo. Entonces quiero que nosotros, que hoy recibimos el mensaje de Dios a través de esta palabra, podamos reconocer en los caminos que vamos a recorrer, ¿sí?, acompañados de las personas que Dios nos permita, de las que Dios nos va a permitir acercarnos para caminar conforme sea la voluntad de Dios como pueblo. Entonces, debemos tomar los ejemplos de los apóstoles, porque por algo fueron escritos, por algo quedó plasmado el testimonio de Pedro diciéndole al pueblo: ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como diciendo: ¿por qué ustedes ahora nos buscan a nosotros? ¿Por qué ustedes buscan creer a través de los milagros? Dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Ahora el apóstol le está hablando acerca de la ignorancia, de no haber reconocido a Jesucristo, ¿no es cierto?, a este pueblo. Sin embargo, ahora los estaban reconociendo a ellos como admirándolos por aquellos milagros que estaban haciendo y prestándoles atención. Pedro busca que puedan reflexionar, ¿sí?, acerca de quién había producido toda esta manifestación en ellos. Dice: y por fe en su nombre, versículo 16,
a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Bueno, Pedro le decía a las personas, bueno, tal vez en algún otro tiempo nosotros no conocíamos a Jesús, no conocimos a Jesús. Tal vez hemos ignorado el llamado del Señor, las Escrituras, la oportunidad que Dios nos da. Pero ahora, a través de todo lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, a través de la historia, más de 2000 años han pasado donde el poder de Dios no hace más que crecer y Jesucristo se expande día a día, atravesando todo tipo de naciones, ¿no es cierto? Ahí nosotros podemos reconocer y ver que el glorioso poder de Dios no tiene límite, que la palabra de Dios se cumple. Entonces, a este Cristo que hoy se nos presenta como el dador de la vida, como el misericordioso, como la oportunidad, como el pastor que viene por sus ovejas, como aquel que nos quiere dar la libertad para entrar en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que tan solo nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estas fueron las palabras de los profetas. Esta es la palabra de Pedro para todo el pueblo que estaba admirado del milagro que habían visto en ese hombre que no tenía esperanzas en esa vida donde estaba tirado, ¿no es cierto? Donde no tenía otra cosa que depender de las limosnas de los que pasaban. Pero entonces Pedro le habló al pueblo y les da el mensaje de que no es por ellos, de que no somos por nosotros, sino que nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios y realmente el poder se manifiesta por la fe que se les he presentado a cada una de las personas, que tienen la posibilidad de decidir en creer y en recibir al Señor como nuestro Salvador, a reconocer a ese Señor que dio su vida y resucitó porque venció la muerte, porque así se pudo cumplir las Escrituras, de las cuales ya antes, mucho antes de que el Señor se diera en la cruz del Calvario, ya estaba pronunciado y era la voluntad de Dios. Así nuestro Señor iba a vencer a Satanás, el diablo y sus demonios, para que nosotros tengamos la oportunidad de la vida eterna. Ahora, el mensaje para ir redondeando dice, versículo 19, así que arrepentíos. Esta es la invitación de Pedro, que le hacía a todos aquellos que estaban admirándolo. Arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y cuando hablamos de arrepentimiento, nosotros creo que todas las personas tenemos algo de que arrepentirnos, porque no somos perfectos. Cuando habla de arrepentimiento de ignorancia, habla de arrepentimiento de ignorar la palabra, de ser independientes de Dios, la falta de perdón, mirar los errores de los demás sin examinar los propios, nuestros, del egoísmo, del egocentrismo, de la intolerancia, del desinterés de servir a Dios. Arrepentirse de no buscar a Dios sabiendo que Él es el dador de la vida y en Él está la eternidad y el destino de nuestras almas para el cielo o para el infierno. Arrepentirnos de estar distanciados de Dios, arrepentirnos de no escuchar
de ignorar. Tenemos un Padre eterno, tenemos un Dios que nos dio la vida, un Creador, y eso quiero poner como ejemplo, ¿no? Como si tuviéramos un Padre o a nuestro Padre terrenal, lo ignoráramos toda la vida. Y si éramos buenas personas y nos iría bien, pero realmente nunca escucháramos sus consejos, nunca escucháramos su voz, nunca lo reconociéramos. Entonces, hasta en eso quizás nos podría ayudar para reflexionar de qué cosas tenemos que arrepentirnos en la vida acerca de lo que Dios nos quiere decir. Todos tenemos cosas de qué arrepentirnos, pero por sobre todas las cosas, la ignorancia de conocer verdaderamente a Dios. De eso debemos arrepentirnos, de ser ignorantes, porque como Pedro le decía al pueblo, no se los puede culpar por su ignorancia, hicieron lo que hicieron, pero hoy ya el mensaje alcanza nuestras vidas de una manera diferente, de una manera donde todos podemos tener al alcance de la mano la palabra de Dios y la posibilidad de conocerlo. Entonces hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado, todos tenemos que reconocer en nuestra vida de qué cosas debemos arrepentirnos para entrar en la presencia de Dios, para conocer al Señor, para que el Señor se manifieste en nosotros, para sentir a Dios, para ser llenos del Espíritu de Dios. Dice: arrepentíos y convertíos. Y cuando habla de convertirse, pensaba en una persona que se convierte, ya no es lo que era. Una persona que se convierte, traigo un ejemplo, por ejemplo, una persona a través de una preparación, un profesional se forma a través del estudio, a través de la práctica, y de acuerdo al propósito determinado es el tiempo que le va a llevar convertirse, para terminar de convertirse en aquello que anhela ser. Un médico, ¿sí?, por ejemplo, o un abogado. Vamos a empezar con 7 años de un estudio primario, con 5 años mínimo de un secundario y con otros 5 o 6 años más de un terciario de la universidad. Entonces tenemos 7 y 5, 12, tenemos aproximadamente por lo menos 17 años para convertirse una persona en un abogado, sin contar la formación del inicio. Imagínense, 17 años una persona para convertirse en una profesión. Todos, de acuerdo a lo que anhelamos convertirnos, vamos a tener que dedicarle el tiempo, dedicar de nuestra vida, poner de nuestra parte. No nos convertimos en algo porque decidimos de un momento para el otro y ya estamos convertidos. Un deportista, otro ejemplo, un deportista tiene una preparación, un entrenamiento que requiere esfuerzo, dedicación, un cuidado hasta en la dieta, hasta en su comida, hasta en lo que consume a diario se tiene que cuidar. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere una disciplina y mucho tiempo enfocado en el propósito, en el objetivo, en esa meta que quiere alcanzar el deportista, para lograr esos resultados extraordinarios, para lograr una persona resultados fuera de lo común, ¿no es cierto? Eso es convertirse. Y muchos de nosotros por ahí, cristianos, hemos creído que porque vinimos a la iglesia ya estamos convertidos. Porque recibimos a Cristo ya estamos convertidos. Porque decidimos creer o porque decimos que creemos en Dios ya estamos convertidos. Y esa es una gran equivocación. No significa que estamos convertidos porque entremos en la iglesia o porque decimos creer en Dios. Porque imagínense si un profesional, si alguien
que se prepara, que se quiere convertir en alguien en la vida, tiene que dedicar tiempo y esfuerzo. ¿Cuánto más nosotros tendremos que dedicarle en nuestra vida para convertirnos a Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicados? Y cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, vemos que este es el camino de la vida en Cristo para convertirnos a Dios. Hoy vemos personas que dicen que son cristianas, pero no están convertidos, están fuera de los caminos de Dios y viven como quieren y a su manera y hacen lo que quieren. Claramente, esa no es una persona convertida. Para convertirse al Señor debemos poner de nosotros primeramente el interés. Primeramente, reconocer que hay un propósito. Y esta es la oportunidad. Y esta es la escuela. Este es el camino, la iglesia, la palabra de Dios. Es la formación de nuestra vida. No podemos convertirnos al Señor y ignorar las Escrituras, ignorar la voluntad de Dios, ignorar la palabra de Dios y la disciplina del Señor. Eso no es estar convertido a Dios. Y la palabra del Señor nos dice, el apóstol, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esto es para nosotros una promesa que se cumple, una bendición que nosotros podemos tener, podemos disfrutar, podemos recibir de parte de Dios. Si nosotros con el corazón entendemos que debemos arrepentirnos y convertirnos. No basta solamente con arrepentirse, sino también convertirnos al Señor. Ser esa nueva persona en Cristo, ser esas nuevas criaturas. Realmente conocer quién es el Señor, qué es su palabra, qué es su voluntad, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahí está la bendición. Ahí está ahí está todo eso que anhelamos nosotros disfrutar, los tiempos de refrigerio que el Señor nos da, la ayuda de Dios, quiere decir, la manifestación del poder de Dios, la paz, el amor, la bendición, la prosperidad, si usted lo quiere, en todas las áreas de su vida, porque Dios no tiene un límite. Dios cuando nos bendice, Dios cuando nos ampara, Dios cuando nos va a proteger en todas las áreas de nuestra vida y nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Siempre y cuando nosotros estemos entendiendo cómo debemos acercarnos a Él y cómo debemos arrepentirnos y convertirnos, cómo vamos a convertirnos. Convertirnos es una tarea nuestra, es una oportunidad que nos da Dios a través de Jesucristo. Convertirnos es una tarea nuestra, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero todo aquel que tome la decisión de poner en práctica esta palabra, entonces también va a conocer y va a disfrutar del refrigerio que viene del Señor, de tiempos de paz, de tiempo del amor verdadero, donde el Señor se va a manifestar a través de la relación en nuestras familias. No solo que vamos a sentir el amor y la llenura del Espíritu de Dios, sino que ese poder se va a manifestar en nuestros lazos, también acercándonos a todos nuestros afectos, rompiendo las barreras, rompiendo aquellas limitaciones que el enemigo se ha encargado de levantar a nuestro alrededor, de poner a nuestro alrededor. Estos son los tiempos que el apóstol nos anuncia. Si somos capaces de arrepentirnos, si realmente con el corazón nos
abrimos el corazón al Señor y podemos darle la oportunidad que Él sea el Rey de nuestra vida. Que Él nos enseñe el camino para ser libres. Hoy te invito a que podamos reflexionar y que podamos también examinarnos cómo se va produciendo esa conversión en nuestra vida, si realmente vamos siendo diferentes de lo que éramos antes que el Señor llegara a nosotros. Y si no, te aliento para que puedas seguir avanzando en tus caminos y sobre todo para que puedas ver, para que esta palabra pueda ser de aliento, para que puedas gozar de la presencia de los tiempos de refrigerio, de bendición de Dios sobre tu vida. Necesitas la bendición de Dios, necesitas el descanso, necesitas la ayuda, necesitas un milagro. Entonces, el Señor te dice, arrepiéntete y convierte tu vida a la voluntad de Dios. Te digo en esta tarde, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te traemos la palabra que respalda, que manifiesta el poder de Dios. No mires al hombre, no andes buscando un milagro para zafar de la situación en la que estás viviendo, sino abre tu corazón al Señor y arrepiéntete de haber estado independientemente viviendo lejos de Dios. Y hoy tienes la oportunidad para convertirte a los caminos del Señor, para convertirte al Señor Jesús, al Rey y Salvador, al que ha lavado nuestros pecados, al que nos ha dado el Espíritu para que en estos días tengamos esa voz que nos guíe, que nos aliente cada día, que nos reconforte, que nos guíe a través de la palabra, que nos haga sentir completos, el Espíritu de Dios. Arrepentimiento y convertirnos para disfrutar ese refrigerio, esa ayuda, esa bendición, la gloria de Dios, que está al alcance ahí de cada uno de nosotros. Es la decisión del pueblo, es la decisión de cada uno de nosotros, de ustedes. Mirar y velar por entrar en los caminos de Dios, por pertenecer al pueblo de Dios, escuchando la manifestación de la palabra de Dios, que rompe con toda maldición generacional, que derriba las fortalezas que hay en tu vida, los impedimentos, las maldiciones generacionales, las enfermedades, la falta de trabajo, la angustia, la depresión. Todas esas cosas no provienen de Dios. Y Dios te quiere dar descanso, te quiere dar refrigerio, quiere manifestar la gloria, el poder, el amor. Te invito a que ores conmigo. Señor, te alabo en esta tarde por la palabra que das a mi vida. Y te ruego que me guíes en tus caminos. Amado Rey, que pongas, Señor, la dirección, Señor, a mi vida, Señor. Que me hagas ver, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, el camino con claridad, Señor. No quiero poner los ojos, Señor, en los hombres, sino los ojos puestos, Señor, en ti, el blanco perfecto, Jesús amado. Te ruego, Jesús amado, que me des las fuerzas y el valor, Señor, para arrepentirme de mis errores, Señor, de todas las cosas que me han separado de tu presencia, de aquellas situaciones, Señor, en las que me he equivocado. Hoy me arrepiento, Señor. Ayúdame, Señor, dame fuerzas y tu Espíritu, Señor, traiga convicción para convertir mi vida, amado Rey, en tu voluntad, Señor, en tus caminos, en un verdadero creyente, para disfrutar, amado Rey, de ese refrigerio, de ese amor, de la paz, de la gloria, Señor, que proviene de tu presencia, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque siempre llegas a tiempo. Gracias por darme y darnos esta oportunidad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús, que en este mensaje puedas encontrar el aliento
para realmente arrepentirte y convertirte al Evangelio de Jesucristo. Te bendecimos en el amor del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.